Ya. Bueno, ¿cómo estamos todos? Bienvenidos, buen día. Hoy que estamos con este día lleno de viento, pero bendecido, ¿no es cierto? Ayer fue más, ayer estamos preparándonos para el invierno, pero disfrutemos de los días que nos quedan de verano. Seamos muy, muy agradecidos. Bueno, quiero, antes de que me olvide, agradecerles de parte de Elizabeth Quinde, la persona a la que visitamos en la cárcel, todas las ofrendas de amor que le han hecho llegar. Ella está muy agradecida porque no solo ha sido para ella, ella tiene la oportunidad aún de compartir con mucha gente que comparte con ella cuando le hace falta. Les comento que hay una nueva disposición y a partir de este 15 de mes les van a hacer un cambio a un edificio nuevo. Entonces el 15 les pasan a Punta de Rieles. Ya. A partir de ese día, que es el 15, ya no podemos hacerle llegar alimentos, porque van a cambiar el sistema que ellas tienen. Entonces ya no va a ser solamente el ente estatal el que cuide de ellas, sino van a tener un contrato privado. Entonces les van a facilitar la comida de otra manera. Entonces parece que si es que alguien quiere hacerle ahora una ofrenda, por si ella necesita algo, se podrá hacer económicamente. Ella va a estar en contacto con nosotros en cualquier necesidad que ella pudiera tener. Pero agradecerles infinitamente porque le hemos podido ofrendar. Tal vez no hemos llenado todas sus necesidades, pero sí, muchas, ya puede dormir abrigada, puede estar más tranquila, y bueno, ya no podemos hacerle llegar. Esta es la última semana que le podemos visitar allí en la cárcel, vamos a ir el miércoles otra vez, y ya no podemos hacerle llegar ropa a menos que ella nos lo pida, y bueno, hay que pasar por organismos especiales, pero agradecidos infinitamente por todo el trabajo que han hecho. No le darán un celular, sí, tiene alguien que le presta el celular, entonces ella con ese celular sí, ella está trabajando, gracias a Dios, en cursos de costura, está estudiando porque le dieron la oportunidad también de estudiar y está aprovechando todo, porque entendió que si uno lo ve con los ojos de ver el propósito de Dios, tiene que ser una oportunidad de bendición para su vida, aún en el lugar de donde está. Y ella está viendo esto como una bendición. Le costó, obviamente, pero sus ojos, su manera de ver ha cambiado. Ya tiene sueños para el futuro. Toma las cosas de una manera diferente y por eso estamos muy, muy agradecidos con Dios de que nos ha permitido ser instrumento de bendición para la vida de ella y seguramente ella será instrumento de bendición para muchos. ¿Sí? Eso para comenzar. Bueno, vamos con los anuncios, ¿sí? Toda la semana tenemos nuestras reuniones normales. Los lunes con el ayuno, nuestro devocional. Nuestro devocional, el curso bíblico, las reuniones ministeriales, todo sigue normal. Ahora, el 16 de mayo a las 5 de la tarde o 17 horas tenemos nuestro encuentro de mujeres. El título del mensaje va a ser de madre a hija. ¿Ya? Una nueva forma de vernos como Dios nos ve. ¿Por qué? Porque aquí, esforzadas y valientes, todas ustedes, a excepción de las niñas y de mí, han tenido hijos del vientre. Esforzadas como ustedes, solo Dios sabe, pero queremos ese día tener una visión diferente. Vamos a cambiar la visión para volver a experimentar el amor que Dios tiene para nosotras. ¿Quiénes van a venir? ¿Quiénes están invitadas a venir? Todas las mujeres de la iglesia. Adultas. Ya, adultas. Entonces va a ser el 16 de mayo a las 5 de la tarde. Vamos a estar sábado en la tarde, ¿sí? Sería de este sábado que viene el siguiente sábado después. Con Valentín también. Sí. Bueno, entonces
vamos a estar pendientes de esa reunión. Están todas invitadas, por favor, agéndense. Ya vamos a conversar y vamos a tener un tiempo muy, muy especial. Bueno, aquí está lo que les decimos, que pudimos visitar a Elizabeth esta semana con una bendición muy especial. El próximo domingo tenemos el Día de las Madres. ¿Cómo pasó de rápido, no? Entonces vamos a celebrar juntos como una familia y les vamos a esperar. Vamos a honrar a las mujeres que nos dieron la vida. Ustedes ven que las reuniones bajaron en horario, así que vamos a poder venir, compartir de la palabra de Dios y comenzar ese día agradeciéndole al Señor, ¿sí? Eso por el momento. Quiero entonces pedirles que ahí donde usted está, cierre sus ojitos y vamos a orar. Bendito Padre de los cielos, te queremos dar gracias, porque tu infinita misericordia nos has traído hasta el día de hoy. A veces pensamos que esto es normal y pensamos que los días pasan porque tienen que pasar, porque no nos hemos puesto a pensar que si no fuera por tu gran amor y misericordia, tal vez hoy día no hubiéramos podido abrir nuestros ojos o tendríamos la falta de algún ser querido. Tú tienes contados nuestros días, pero mientras estemos aquí tenemos que aprender a disfrutarlos y disfrutarlos en tu presencia, porque para esto creaste tú este día de convocación santa, para venir a buscarte, para venir a aprender de ti, para dejarnos en tu presencia, para guardar nuestros corazones, Señor, y para mostrarnos lo que está por venir. Seguimos en esta visión tan especial de levantar una casa espiritual. Y esta semana tenemos ese tema tan especial, continuando con lo que se comenzó la semana anterior. Bendito Dios, ábrenos los ojos y el entendimiento. Muéstranos qué estamos haciendo mal. Muéstranos qué necesitamos hacer. Muéstranos qué nos falta y muéstranos qué debemos dejar. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Y para eso te pedimos, uses la vida de tu siervo y a través de él hables aquella palabra que necesita ser guardada en el corazón para ser puesta por obra. También te clamamos, Dios, por la reunión del Ministerio de los Kids, para que hoy conozcamos los 10 mandamientos, no solamente para conocerlos, sino para aprender a vivirlos, para aprender a disfrutar de esas leyes de vida que tú nos diste para que vivamos bien. Te doy gracias por su maestra, Señor. Te doy gracias por cada integrante del ministerio. Te doy gracias por la vida de Benjamín, que siempre nos acompaña y nos ayuda, bendito Dios de los cielos. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que tomes la vida de Verónica, de Benjamín y la mía también, para con todos los que conforman este ministerio poder salir adelante, conocer cosas nuevas y disfrutar de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado y confiamos en que tú has escuchado nuestra oración porque es conforme a tu voluntad y sea tu Santo Espíritu hablando al corazón y a la necesidad de cada uno de nosotros. Amén, amén. Y amén. Ok, aquí vamos a mirar, creo que vamos a esta. Ok, ahí no sirve esto. Bueno, volvemos a tomar la temática de la semana pasada. Recuerden que estamos retomando todo lo que tiene que ver con el posmodernismo. Nuestra iglesia no es la única que tiene ya como que el conocimiento de esto, ¿verdad? Y cada vez el Señor nos va reafirmando. Créanme que cada vez el Señor nos va reafirmando más que estamos en el camino correcto, que esto es lo que hay que despertar. Hay que despertar conciencia espiritual en la iglesia. Porque necesitamos nosotros tener en cuenta todas estas doctrinas y aparentemente verdades bíblicas que se han metido a las iglesias y que tenemos que diferenciarlas. Así que esto lo que comenzamos a ver, miramos la semana pasada, ¿no es cierto?, que fue la visión del año. Luego, esto fue lo que vimos en el ciclo de la iglesia, que viene haciendo etapas de 3 años, 3 años, 3 años, y vimos que la
que la visión que nos da este versículo de acá, 1 Pedro 2:5, o la carta de Pedro, mejor dicho. Recuerde que la carta de Pedro está escrita a una iglesia que está perseguida, a una iglesia que en sus propias ciudades se sienten como extranjeros. La gente les critica a esta iglesia, a las personas que asisten a esta iglesia cristiana, lo que están haciendo, porque mientras más se acercan al Señor, más se alejan de la sociedad del mundo, ¿no es cierto? Entonces la gente les critica porque ya no hacen lo que hacían antes con ellos. Entonces les critican, les persiguen, les ofenden, ¿no? Y sus vidas también corren peligro. Entonces es una situación muy difícil en su propia tierra. Eso es lo que nos está diciendo que Pedro les escribe la carta para darles ánimo y decirle, no se dejen vencer, no se dejen amedrentar por todo lo que está pasando, por la sociedad mismo, quizás hasta las mismas familiares. Y eso es lo que está pasando también el día de hoy, ¿no es cierto? Aquí lo dice que son extranjeros en su propia tierra. ¿Por qué? Porque esto es fácil, mire. La cultura es bien transversal a la sociedad. La cultura, cuando usted escucha la cultura abarca todo, costumbres, la situación política, la situación social. La cultura abarca todo, absolutamente todo. Entonces, si alguien afecta a la cultura, afecta a todo. O sea, eso tenemos que entenderlo. Si no entendemos esta parte, nosotros no vamos a tener discernimiento espiritual. Si algo está afectando a la cultura, afecta a todo. ¿No es cierto? Por ejemplo, miren, y hay que adaptarse a la cultura sin cambiar el mensaje. ¿Por qué? Recordemos hace años lo que hacíamos, cómo lo hacíamos, y ahora hacen algo diferente. Mire, quiero contarle algo así. Hace años atrás, cuando éramos más jóvenes, y uno admiraba a un artista, a un cantante, a una cantante, este cantante o esta cantante, mujer u hombre, para sacar canciones, tenía que sacar por lo menos 12 canciones. Para long play. Imagínense. O sea, tenía que escoger 12 canciones que sean buenas en música, en arreglos, ¿no? Con composición. Es decir, tenía que ser un arte y tratar de sacar lo mejor en ese long play. 12 canciones para que pueda distribuirse a nivel mundial. Entonces, usted y yo como público, si admirábamos o nos gustaba ese cantante, comprábamos el long play y así empezábamos a escuchar las canciones. Así era. Pasa el tiempo y ese long play va siendo reemplazado por un aparato más chiquito llamado cassette. Entonces usted ya no compraba el long play, pero igual compraba el cassette del cantante en donde estaban 12 canciones, o puede estar más, de ese cantante, y usted escuchaba todas esas canciones del cantante, ¿verdad? Entonces había que hacer un mérito como artista para lograr eso. Eso era la cultura musical. Pasa el tiempo y sale algo más moderno, que es el CD, pero igual tenía que tener 12 canciones al menos para escuchar ese mismo artista, y usted lo escuchaba y lo escuchábamos nosotros, y comprábamos el CD para apreciar la música del cantante. Más adelante pasa algo. Cambia la tecnología, la cultura musical. Entonces, el cantante ya no tiene que tener 12 canciones, solo una canción. Una canción que tiene que reproducirse esa canción, sea en cualquier plataforma, como YouTube, como Spotify, y usted escucha una canción de un cantante.
cambió la cultura musical. Y ahora ya no necesita, mire, qué interesante. Entonces, ya no necesita ese cantante tener la mejor canción, los mejores arreglos, los mejores coros, la mejor orquesta, la mejor letra. No. Ahora, si reproduce más, la cultura musical hace que se vuelva más popular y puede ganar premios, como lo conocemos, premios a la música, no porque es mejor canción de letra, no porque tiene los mejores arreglos, no porque tiene la mejor orquesta, no, simplemente porque hubo más reproducciones. Increíble paso. Mire cómo afectó a la cultura musical. Entonces, cuando usted se da cuenta que algo afecta a la cultura, está afectando a todo. Y eso es lo que Pedro le dice a la iglesia a la que él escribe, porque hay una cultura que viene, él le pone la palabra Babilonia, pero no es Babilonia, es Roma. Porque para el cristiano del primer siglo, la palabra Babilonia significa una cultura que corrompe espiritualmente, moralmente, socialmente. Eso usted tiene que entenderlo. Entonces Pedro le dice a la gente, pero estamos ahora atacados por la Babilonia. Entonces usted dice Babilonia queda muy lejos. Pedro está acá, el Babilonia está por allácísimo. ¿Cómo le afecta? No está hablando de la ciudad de Babilonia, está hablando es un sinónimo, ¿no? De decir Babilonia, la cultura que corrompe, la cultura que daña, la cultura que abarca todo. Eso era Babilonia en el primer siglo. Hoy también tenemos la Babilonia actualmente, que es la Babilonia tecnológica, es una Babilonia espiritual, que es la que está corrompiendo a la sociedad. Entonces, Pedro les deja, en esta carta de Pedro, él le dice a la iglesia, honre a todos, ama a la familia de la fe, tenga temor de Dios, honre a las autoridades y responda con bien a quienes le hacen mal. La Babilonia de ahora es la Babilonia digital, ¿no es cierto? La Babilonia digital, porque ahora todo ser humano tiene un teléfono en su mano. Entonces, a través de ese teléfono le va a llegar información y esa información que está llegando está cambiando la cultura y está transformando la cultura y transforma todo. Por eso, usted como parte de la iglesia tiene que entender que hay algo que está afectando a todo, ¿sí? Y de eso tenemos que nosotros estar conscientes, porque si no estamos conscientes, no tenemos discernimiento espiritual para saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto dentro de nuestras vidas, dentro de nuestra iglesia. Y algo importantísimo que tenemos que reconocer. Usted dirá, sí, pero bueno, ¿eso qué afecta? ¿Qué? ¿Sabe qué afecta? Si es que esto dentro de la iglesia, las iglesias ya no están yendo al camino de la salvación. Son iglesias que están aparentemente dedicadas a Dios, pero están llevando a la gente a un camino de perdición. Porque si en las iglesias no se habla de pecado, si en las iglesias no se le confronta a la gente con su pecado, la gente jamás podrá ser salvada. Habrá iglesias que solamente les interesa, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad, y le dicen, mientras usted más siembre, más el Señor le va a bendecir. No, uno siembra porque es un mandamiento y el Señor cumple ese mandamiento. Si uno da, dice que es más bendecido el que da que recibe. ¡Pum! Se acabó. ¿Sí? No tengo que yo decirle a usted, haga maravillas con el dinero, porque al Señor no le interesa esa parte, le interesa su vida. Obviamente la iglesia necesita ser sostenida, eso es algo que tenemos que entenderlo, pero no podemos ir más allá de eso, ¿de acuerdo? Y así, iglesias que anteponen la experiencia personal a la palabra de Dios. ¿Sí? La experiencia personal, es decir, tiene que haber una experiencia,
usted tiene que salir llorando de la iglesia, y eso, ahí estuvo Dios. No, eso no tiene que ser así, necesariamente. Las mayores sanidades que tiene que tener ustedes, ¿qué? Espiritual, no emocional. Exacto, espiritual. La mayor sanidad tiene que ser espiritual, revelacional, no experiencial. Y hay iglesias que anteponen la experiencia personal a la escritural. ¿Estamos? Usted tiene que estar atento a eso. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Vamos con la otra parte que lo vimos, porque estamos haciendo un repaso rapidito para ya entrar a la última parte, que es cortita, que es lo que el Señor nos está hablando. Entonces, entramos con el primer tema la semana pasada, que es el posmodernismo, ¿verdad? Que es edificando la casa espiritual. Edificando la casa espiritual, que es el versículo que está acá. Mire. Vosotros también, como piedras vivas, dice la palabra de Dios, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire, en griego hay varias formas de nombrar piedra, ¿no? Hay que diferenciar esto. Cuando usted ve este versículo acá y ve esto como piedras, porque se nos está dirigiendo a nosotros, ¿verdad? Nosotros. Aquí utiliza el griego la palabra litos. Lito es una piedra común, sencilla, ¿no? Un ladrillo, una piedra. Pero cuando habla de Cristo, no dice litos, dice Petra. ¿Sí ve? Que es una roca, una masa rocosa inmensa. Entonces, cuando Jesucristo dice sobre esta roca edificaré la iglesia, no utiliza la palabra litos, porque litos es una piedra pequeña, ¿sí ve? Digamos un ladrillo así, para hacer una construcción. No, es la roca, la masa. Y cuando él también habla de sobre esta roca edificaré una iglesia, también habla de una gran masa de piedras, grandes, porque también la iglesia se edifica sobre la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que diferenciar. Entonces hablamos de la Babilonia de hoy, ¿no es cierto? En la época de Pedro, ¿cuál era la Babilonia? Roma. La cultura romana, cultura política, social, religiosa, económica. Recuerde todo eso. La cultura abarca todo. La cultura es todo. Mire, usted va al interior, aunque son uruguayos, tienen otras costumbres, ¿o no? Hay otras cosas muy distintas a la de Montevideo. En Montevideo es muy distinto. Es más, la gente es más receptible en la evangelización en el interior que en Montevideo. Receptiva. Sí, más receptiva. Sí, no tienen problema. Aquí en Montevideo son más tranquilo. Pero siguen siendo uruguayos, ¿sabe? Y aunque la cultura uruguaya es una sola, también se diferencia en ciertas regiones. Pero hay algo que les une todo: la bandera, ¿no es cierto?, las culturas generales, ¿no?, de ser uruguayos, la historia, la política les afecta. Eso también tenemos que entender. Pero si usted va a otro país, es otra cultura. Pero ahora tenemos las redes sociales que están aquí, están en el interior, están en China, están en Estados Unidos. Nos sirve como nos abraza esa cultura y nos está envolviendo a todos. Exacto, por eso es una cultura globalizada. ¿Cuáles son las características del posmodernismo? Son 3. El rechazo a las metanarrativas. ¿Qué es el rechazo a las metanarrativas? El posmodernismo dice: yo no creo que Dios ha creado el universo. No, yo no creo eso. Yo no creo que Jesucristo murió por los pecados. Yo no creo que un diluvio. Yo no, o sea, las metanarrativas, meta quiere decir grande,
¿no es cierto?, general, universal, que tiene la Biblia, porque la Biblia dice que creó al ser humano, ¿verdad?, que Dios creó al hombre. Entonces, el postmodernismo dice, no, yo no creo que Dios haya creado al hombre. Las metas narrativas que tiene la Biblia. El postmodernismo, ¿qué hace? Las niega. Y el rato que las niega, se derrumba todo lo que Dios ha querido hacer. Bueno, para el hombre no, pero Dios sigue siendo el mismo. Otra cosa que es terrible, el postmodernismo tiene el relativismo moral. ¿Qué quiere decir eso? Cada quien decide qué es moral, qué es inmoral. Es más, ya no hay nada inmoral. Estamos en una cultura amoral. El postmodernismo ha logrado eso. Es, ¿no es cierto?, un relativismo moral. Entonces, si la persona se viste como perro, no tiene problema. Es la moralidad de esa persona. Y quiere, ¿no es cierto?, decirnos que lo que usted piense que es moral o inmoral está bien. No está bien. No está bien. Porque si una persona piensa que no es inmoral violar a un niño, lo hace. Hay personas en varios países, y usted lo conoce, que están queriendo aprobar leyes para que haya relaciones sexuales a partir de los 12 años. ¿Se da cuenta? El peligro del posmodernismo, el relativismo moral. Otra característica del posmodernismo, el lenguaje ambiguo, lo que decía Janet hace un rato, ¿no es cierto? Nos quieren meter palabras que supuestamente abarcan todo, rompiendo las reglas de la lingüística, de lo lógico. Entonces, el lenguaje ambiguo es terrible. Mire, le dije la semana pasada, ¿no es cierto?, hablando del lenguaje ambiguo, le han salido al frente a este señor Dante Gebel por tener un lenguaje ambiguo. ¿Sí? Muchas gracias, niños. El séquito del café. Muy bien, gracias, niños, muy amables. Dios los bendiga. Qué gozo. El cortejo, sí. El lenguaje ambiguo, ¿no es cierto? Entonces, está en contra ¿cómo es? Del homosexualismo. No sé. Sí, los mensajes no son claros. No son claros. Sí. Indefinidos. Sí, como otra zona. No, acá está. No, la Alejandra de la Pasta, gracias Alejandra, Dios le bendiga. No sé. Por favor. No, gracias Alejandra, esto bien. Definido. Sí, ¿no? ¿Quiere quedar bien? Con todo. Con todo el mundo. Y le cuento algo, esa entrevista que hizo mucha bulla, el entrevistador es homosexual. Es un argentino, no recuerdo los nombres. Luis, algo se llama. ¿No? Sí, argentino. Muy reconocido en Argentina, ¿no? El nombre no lo tengo presente. ¿Ah? Sí, periodista, tiene su programa de televisión. Ahí revísenle y ya se van a dar cuenta quién es. Entonces, un lenguaje ambiguo terrible. Mire, interesante. A él le encargaron en la iglesia, que se llamaba River Church, en California, ¿cierto? O sea, quería decir la iglesia del río, ¿no? Y lo cambió. Ahora se llama River Arena. Ya no es church, es River Arena. Es decir, yo ya me voy a una iglesia, estoy viendo a un espectáculo, a un show, en donde hay por ahí una idea de moralidad. Y entonces, la gente que va a esa iglesia, porque son 5,000 personas que entran en esa iglesia, ¿a dónde están yendo? ¿Qué están conociendo? ¿A qué Cristo están conociendo? Por eso digo, esto no es cuestión de, sí, que nada, no tiene nada que ver. Tiene que ver mucho, porque estamos hablando de la vida y la muerte, estamos hablando de que la gente se pierde o se salva.
de qué le están enseñando. ¿Alguna vez usted ha escuchado hablar de él acerca del pecado, la doctrina del pecado, del infierno? Jamás. Porque todo es mensajes motivacionales, y saco por ahí un versículo bonito, y ya está todo. Si yo no tengo discernimiento, ¿sabe lo que pasa? Yo me lo trago eso, me lo creo, y le sigo delante de él. Entonces, si uno le dice al Señor, yo quiero buscar la verdad, el Señor nos va a mostrar, nos va a enseñar la verdad. Una radio en Puerto Rico que pasaba el programa de él, dijo, ya no vamos a pasar. No, que bien que la radio, ¿no es cierto? Dijo, no, nuestra radio es cristiana, nuestra radio tiene que estar definida en sus preceptos y en sus conocimientos y en sus doctrinas. Y si hay una persona que aquí está predicando, que dice que no sabe si es una cosa u otra, si no sabe si al aborto o no al aborto, entonces le quitamos del aire el programa de radio. Ya, aplausos. Pero ¿sabe qué? Yo me pregunto, y antes de que diga él, ¿no se dan cuenta las prédicas de él? Yo también me pregunté eso. Fue por la entrevista. Porque salió en televisión y hizo mucho ruido. Pero si es que no había eso, seguía el programa. Predicando lo que está predicando, entonces sí hay una responsabilidad nuestra de tener discernimiento. Y si yo le pido al Señor, y si usted le pide al Señor discernimiento y que le muestre la verdad, créame que el Señor le va a mostrar la verdad. Créame que así va a ser. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de estas tres características del posmodernismo que vimos hace rato, verdad? ¿Cuáles son los riesgos? Una, la verdad relativa. Entonces, Clarita tiene su verdad, Janet tiene su verdad, Abel tiene su verdad, y así cada quien tiene su verdad, yo tengo mi verdad. No hay una verdad única. No hay una verdad única. Y Dios dice que Él dictó su palabra, que nos dio la Biblia, porque es la verdad. Y además la personificó. ¿En quién? En Jesucristo. Porque Cristo es la verdad encarnada, el camino, es la vida. Él es. Cuando nosotros le hacemos caso al posmodernismo, no, cada quien tiene su verdad. No, qué verdad. Esa es mi verdad y punto. Yo sigo mi verdad. Por eso la sociedad llegó a estar como está. Ahora mire, esto, la pérdida de discernimiento. Yo ya no tengo ese filtro que el Espíritu Santo nos da a nosotros para saber qué es el discernimiento, qué es distinguir entre lo bueno y lo malo, la verdad de la mentira. Cuando yo no tengo discernimiento, me lo creo todo. ¿Por qué? Porque antepongo la experiencia personal ante la verdad escritural. Si la Biblia dice, por ejemplo, que, obviamente si usted tiene a Cristo en su corazón, no, en su vida, si la Biblia dice que si usted le pide perdón a Dios por un pecado que usted ha cometido, si usted se arrepiente de corazón y le pide perdón a Dios por un pecado que ha cometido, dice la Biblia, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Se acabó. Pero una persona que haga eso y no sienta, no sé, que le falta el aire, que suda, que ve lucecitas, dice, no me perdonó el Señor porque no sentí nada. Si dice Dios que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, Él no nos perdona, usted dice, es que no siento ganas de perdonar. ¿Y quién le ha dicho? ¿Dónde dice Dios que usted tiene que sentir las ganas de perdonar cuando solamente se perdone? Está anteponiendo su experiencia personal, emocional, ante la Escritura. Y eso es lo que Dios no quiere. Entonces, si en una reunión usted dice, ay Señor, yo quiero sentir tu abrazo, y no siente el abrazo de Dios, ¿por qué? ¿Cómo va a sentir? Porque el abrazo es algo, aparte, interno. Interno, sí, claro. Entonces, el problema es emocional, ¿sí ve? Entonces, estamos anteponiendo eso porque no hay discernimiento. Usted tiene que dirigirse a la palabra de Dios y se acabó. Punto.
¿Sí? ¿Sabe que tanta gente que no se siente perdonada? ¿O no, Silvia? Sí. Hay un montón de gente que no se siente perdonada. ¿Por qué? Porque están teniendo una experiencia personal a la verdad escritural. Y finalmente, el pluralismo religioso. Entonces, todas las religiones son buenas, todas son buenas. Usted puede ser hinduista, está bien, haga yoga en hindú, no importa, haga chakras, haga mantras, haga todo eso, es bueno, es lindo. Si usted quiere ser del Umbanda, ¿no? Umbanda también es bueno, es más, son respetados en las oficinas, de donde van, hay que respetarlos porque también tienen su poder. Si usted quiere hacer, no sé, budista, también está bien. Si usted quiere ser católico, también está bien. O sea, todo está bien, el pluralismo religioso, porque todos hablamos de Dios. Oiga, una vez hace ¿cuántos años tenía? 21 años. Me fui a donde una bruja que me lea la mano porque quería que me lea el futuro. Ojalá tenga por ahí una mujer que me ame porque andaba sin novia. Entonces, como andaba necesitado de novia, quería que la bruja me dijera si es que iba a haber una novia en mi futuro. Entonces me fui a que me lea la bruja la mano, ¿no es cierto? Y me dijo, y me habló hasta de Dios. Ay, digo, habló de Dios, entonces sí es bueno. Sí, exacto, es el gancho, ¿sí ve? Y tenía ahí un Cristo crucificado. Tenía por ahí allá en Ecuador y en Colombia se adora mucho al niño Jesús. O el Sagrado Corazón. O el Sagrado Corazón de Jesús, correcto. Ya se adora mucho eso. Entonces, la bruja tenía la figura del niño divino, o del divino niño, le dicen, ¿no es cierto? Entonces, ay, no está. Entonces, sí es de Dios. Sí. Pluralismo religioso. Falta discernimiento, falta discernimiento, ¿no es cierto? Y verdad relativa. Eso es el peligro del posmodernismo. Eso no tenemos que caer nosotros. Tenemos que tener, la verdad, y tenemos que evitar estos grandes peligros. ¿Cuál es la respuesta que Dios nos dice? Bueno, tenemos que tener, mire, la palabra de Dios como verdad absoluta, y ¿qué más? La santidad, ¿verdad? ¿Qué es la santidad? La santidad es, bueno, nosotros el rato de tener a Cristo en nuestras vidas, dice la palabra de Dios que ya nos convertimos en personas santas. Pero esa santidad hay que santificarla, hay que lograrla a través de la santificación diaria. ¿Cierto? Entonces yo decido no pecar todos los días. Y si peco, tengo que rápido arrepentirme y pedir perdón al Señor. Eso se llama la santificación diaria. ¿De acuerdo? A través de la oración, a través de evitar el pecado, a través, si es que ya pequé por lo que sea, rápido arrepentirme y no volverlo a hacer. Eso es la santificación. Y la palabra de Dios es lo que a nosotros nos defiende de estos peligros del posmodernismo, como es la falta de discernimiento, el pluralismo religioso, ¿cómo es? La verdad relativa. ¿De acuerdo? Y evitar esto también que se llaman las verdades o las doctrinas que se vuelven líquidas. ¿No es cierto? ¿Por qué decimos líquidas? Porque como el agua se filtran, ¿no es cierto? Se filtran en las iglesias, por cualquier cosa se van metiendo y eso tenemos que evitarlo. Y en nuestras vidas también tenemos que evitar que eso que se está filtrando, nosotros rápido tener un tapón para evitar que eso entre a nuestras vidas, entre a nuestra espiritualidad, entre a nuestras mentes, entre a nuestra cultura. ¿A qué se refiere la doctrina líquida? ¿Algún tipo de prédica? Tipo de prédica, tipo de enseñanza. La enseñanza, la enseñanza doctrinal y la prédica. Sí, claro. La enseñanza doctrinal, la prédica, ¿no es cierto? Mire, entonces, aquí tenemos ejemplos muy tristes. Mire, la Iglesia Metodista Unida de Estados Unidos, la Iglesia Metodista Alemana, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, la Iglesia Anglicana de Australia y de otros países, hace 50 años eran pilares de la fe en América y en Europa. Y hoy han caído y se dieron a ser iglesias inclusivas, porque las verdades líquidas que aparentaron inclusión eran en realidad venenos líquidos. Entonces, mire,
Digamos que viene acá una persona homosexual. Entra una persona homosexual. Tiene que entrar, porque la iglesia es para todos, ¿verdad? Porque todos somos pecadores y Dios quiere salvarnos a todos. Ya, tiene que entrar. Tiene que recibir la palabra. Pero esa persona que es homosexual, que está en contra de la verdad de Dios, no puede quedarse homosexual en la iglesia. Tiene que encontrarse con Cristo y cambiar, porque está violentando el diseño de la palabra de Dios. Porque una persona homosexual, si es un hombre con otro hombre, digamos que toda la sociedad es hombre con hombre, ¿usted cree que va a haber sociedad? En pocos años eso ya no existe. ¿Cómo se reproducen? Igual mujer con mujer. Igual mujer. Por poner solamente un pequeño ejemplo, ¿no es cierto? Hasta de lógica humana, pero es pecado. La homosexualidad, el lesbianismo es pecado. Entonces, las iglesias, estas iglesias que le acabo de mencionar, hicieron eso, pero no para cambiar a ellos, ¿no es cierto?, al encuentro con Cristo, sino para llenarlas y decirles que no importa, que está bien eso. No, en esta no, ¿por qué? Porque los mormones no es una iglesia cristiana, es una iglesia pseudo cristiana, es una como secta prácticamente, ¿no? Sí, pero es muy poderosa económicamente, tiene toda la plata del mundo, toda la plata del mundo. Los mormones han podido, mire, los mormones tienen ¿cómo se llama esto? Inversiones en Google, en Meta. Acciones, sí. Invierten, o sea, es multimillonaria. Ahí no tienen pastores dirigiendo la iglesia, ahí tienen economistas dirigiendo la iglesia. No es una iglesia. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, mire, estas iglesias que eran pilares, de verdad, se dieron a eso, porque luego se le fueron filtrando, ¿no es cierto? Somos inclusivos, no está bien, puede vivir, si entra una prostituta, listo, entra la prostituta, pero tiene que encontrarse con Cristo y cambiar. ¿Se acuerdan de Rahab, la prostituta? Al encontrarse con... Oiga, ella tuvo un cambio en su vida, y luego fue la bisabuela de David. Dios la usó, pero una persona al encontrarse con Cristo debe ser confrontada con su pecado y tiene que cambiar la persona. Porque mire, Dios... Bueno, lo vemos clarísimo en los evangelios, en Zaqueo. Muy bien. Zaqueo Muy bien. tiene un encuentro personal con Jesús. Muy bien. Inmediatamente hay un cambio total. Muy bien, Él mismo perfecto. confiesa su pecado. Perfecto. Se arrepiente delante de Jesús y dice que va a restituir, a cambiar su comportamiento de ahí en adelante. Muy buen ejemplo. Al que le robé le devuelvo. O sea, no solo decir, o sea, ya toma decisiones prácticas, concretas, para un cambio de vida. Sí, correcto. Entonces, eso es, ¿no es cierto? Yo me encuentro con Cristo y no puedo quedarme con Cristo haciendo lo mismo. Porque más adelante lo vamos a ver en la siguiente prédica, en las doctrinas erradas, cuando decimos Dios ama al pecador y odia al pecado. Eso es falso. Dios nos ama a nosotros pecadores a pesar de que somos pecadores, pero no nos quiere como pecadores, nos quiere cambiar. No es que usted, yo soy pecador, me ama, entonces yo sigo siendo pecador. ¿Está bien? No. Es más, ¿qué le pasó a Cristo antes de morir en la cruz? ¿Qué le dijo al Padre cuando estaba recibiendo el pecado de todo el mundo? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? O sea, porque el Padre no conjuga con el pecado. No puede decir, yo le amo al pecador, sí le amo. No, nos ama a pesar de ser pecadores, pero no nos quiere como pecadores, nos quiere ver transformados. Y a veces, Jesús ahí se sentía súper lejos. Exacto. Nos aleja. Exacto. Entonces él se sentía abandonado por el Padre porque se sentía que estaba lejos. Correcto. Pero a veces predicando de esa manera, yo alguna vez lo prediqué así, me arrepiento. No, a mí nos hemos equivocado, ¿verdad? Y que se trata de aprender, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a los venenos líquidos. Lo que aparenta inclusión puede destruir la sana doctrina desde adentro. Lo que aparenta inclusión puede destruir la sana doctrina desde adentro, filtrándose por las rendijas más pequeñas.
Aquí está, mire. Aquí, si usted puede ver, es agua, ¿no? Mire cómo se filtra por estas pequeñas hendiduras, estas rajaduras de la piedra, de la pared, y ahí se filtra el agua. Si nosotros como iglesia, o nosotros como personas cristianas, tenemos esas hendiduras, esas rajaduras, y no nos damos cuenta, y no las corchamos, no las taponamos, se nos van a filtrar y las vamos a aceptar como una verdad. Y no está bien eso. Dios no quiere eso. Dios quiere una iglesia, un cristiano, una cristiana, que se rija la palabra, que no la acomode la palabra a su... No repitas. Cuando se le dice a los niños, no se repite esa frase. De eso. No se repite. Ajá. O sea, esas son... Sí, esas enseñanzas. Porque miren, que no se deben repetir. nosotros, mire, hay algo que hemos cometido un error gravísimo en la iglesia, porque le hemos hecho un Dios a nuestra medida. Y hacer un Dios a nuestra medida es hacer un Dios a nuestra conveniencia. Entonces, dice Dios en su palabra y a nosotros nos importa un pepino. Porque, señores, que tú entenderás, yo pienso así. Usted tiene su verdad y le dice a Dios, esa es mi verdad. Y acepte mi verdad, porque usted es bueno. Estamos locos. Es una visión malísima y distorsionada de Dios. Mire, primer siglo, vámonos al primer siglo, Imperio Romano. ¿Sabe qué frase se inventó? Una frase en griego. Curio Kaiser o Kaiser. Curio Kaiser. Señor César. El Curio Kaiser o Kaiser, como se pronuncie. Señor César. El Dios. La autoridad máxima. Usted dice Curios. El Señor. La autoridad. ¿Cómo le voy a decir yo al César? Bueno, yo pienso que, mire, usted piensa eso, yo pienso de esta manera, yo quiero que me acepte. No le terminamos de decir, usted le volaron la cabeza porque era la autoridad máxima. Y Pablo toma esa figura, dice, tú eres el Señor. Nosotros le decimos, tú eres el Señor, y nos importa un pepino lo que Dios piense. Era incuestionable. ¿Qué cuestionable? Ahora todo se cuestiona. Exacto. Exacto. Entonces, usted le dice a Dios, bueno, sí, dice así, pero yo pienso así. Y tiene que aceptarme lo que yo piense, lo que yo crea. Es una visión pésima, distorsionada de Dios. No es Dios la autoridad que debería ser. No hay temor de Dios. Se le pide a Dios como que rinda cuentas. Eso que uno va a pedir y dice, ay, si Dios existe, ¿por qué se mueren niños? ¿Por qué hay cáncer infantil? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay violaciones? Eso es como que Dios me tiene que dar una explicación a mí. Me tiene que convencer. Sí, claro. Oye, denle respeto. Era la vez que siempre hubo guerra. Exacto. Mire, lo que se llama, no se acuerdo, solamente nuestros padres de la edad, cuando éramos niños, por favor, era un respeto, o sea, era respeto al papá, lo que decía, tal vez no nos gustaba, pero lo hacíamos, era el respeto, era el temor a esa autoridad. Se ha perdido el respeto a Dios, porque ni siquiera lo vemos así, porque Dios tiene que entenderme, Dios tiene que comprenderme, porque Dios es bueno. No, y Dios tiene el placer convencerme y sí, dar explicaciones. Entonces, eso es falta de discernimiento. Si es que yo vuelvo a la Biblia y reconozco quién es Dios, y veo que Dios, ahí va a cambiar todo. Porque sabe que en Isaías capítulo 1, creo que está el versículo, no me acuerdo, es el 13, el 14, no recuerdo bien. Pero en el capítulo 1, ¿sabe lo que Dios dice? Dice, aborrezco sus sacrificios, aborrezco su alabanza, aborrezco lo que hacen en el templo, porque ustedes viven pecando y quieren ofrendarme a mí. Mira, eso me apesta, no lo quiero, lo detesto, lo aborrezco. ¿Por qué? Porque estaban viviendo bien.
No. Porque están viviendo en pecado. Y luego se le ocurre decir, sí, es que bueno, yo entiendo que usted es así, hay que entenderle, entonces no hay problema. Dios es así, no. Tenemos una mala visión de Dios, una mala visión de Dios y su autoridad. No hay temor de Dios, no lo hay, no lo hay, no lo hay. Adoran cantantes, los medios sociales, los más van de lado a lado los periodistas para entrevistar a la gente. Adoran a los cantantes, los adoran. Eso es como Sí, se puede. el mismo que la última palabra la tiene el ser humano y no Dios. Exacto. Porque yo, a ver, Dios, ¿qué propuesta me hace? Entonces, cuando escucho la palabra, yo al final voy a tomar la decisión, si creo o no creo, o sea, no lo tomo como una verdad absoluta. Exacto. Entonces te pide a ver que Dios me tiene que convencer, como le exijo eso a Dios. Y después, depende de lo que me diga la palabra, voy a ver si estoy de acuerdo o no. O sea, con esa libertad y esa liviandad, como bajándolo de su categoría, ¿no? Sí, sí. Si fuéramos iguales. Sí. No hay el concepto de soberanía. Se perdió el concepto en la actualidad. Exacto. Exacto. Eso lo que, o sea, justo lo que dice ahorita, ¿no? Porque todas estas cosas que están anormales ya son normales. Dentro de las iglesias, no fuera de las iglesias. Por eso estamos hablando a la gente de la iglesia. Mire, hay una estadística, hay una empresa que hace muchos consultas y estadísticas dentro de Estados Unidos, dentro de las iglesias, y dice que el 54% de las parejas que asistían a las iglesias ya convivían juntos antes de casarse. O sea que les importa un pepino lo que dice la palabra de Dios, ¿sí ven? Exacto. Ahora ni se casan. Sí. Y no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Eso se llama falta de discernimiento, ¿cierto? Y esos son los demonios líquidos que entraron. Estamos hablando que entraron ya. No es que estamos diciendo pueden entrar. No, ya están aquí dentro. Muchas veces, posiblemente nosotros lo estamos haciendo, pero esto es para quitarnos de eso. ¿Saben? Líder, pero también pueden llegar a la iglesia personas que no conocían de la palabra de Dios y ya convivían. O sea, sí, claro. Sí. Entonces vienen los dos o viene uno que no conoce. Sí. Pero yo hace 10 años que estoy viviendo. No. Tuve hijos y. No, pero lo que la estadística dice que gente de la iglesia, gente cristiana, gente cristiana, se unieron años antes de casarse. O sea, eso es lo malo, no, lo que tú dices, no tienes normal, no, obvio, o sea, sí, claro, eso no es problema. O sea, más bien, al rato de casarse están haciendo lo que estamos haciendo ahora, se encuentran con Cristo les revela. Sí, pero gente cristiana, que se enamora dentro de la iglesia, se va a convivir y luego se casa. A eso. Vamos a ver el ejemplo, vamos a ver dos ejemplos, ¿de acuerdo? Pónganle mucha atención a estos dos ejemplos. El primero, usted lo puede encontrar en Facebook, el segundo, usted tiene que googlearlo porque no tiene redes sociales conocidas todavía o cambió de nombre. El primero es de este pastor llamado Rich Tidwell. Si usted lo pone en Facebook, lo va a encontrar. El 14 de marzo del año pasado, si usted lo busca, cuando entra a Facebook, el 14 de marzo del año pasado, o 17 de marzo, bueno, pero está ahí, es en marzo del año pasado, él sube una información acerca de la poligamia. ¿Y sabe lo que dice? Que la poligamia es aceptada por Dios y representa a la esposa 1, que tiene 7 hijos con ella, y a la esposa 2, que tiene un hijo con ella. Y lo justifica con la Biblia. Y tiene 20,000 seguidores en Facebook. ¿De dónde es? Es fundador de la iglesia en Missouri.
Defiende públicamente la poligamia en redes sociales. Tiene 7 hijos con su primera esposa y un 8º con la segunda. Cuenta con 20,000 seguidores en redes sociales. Tibel argumenta, por ejemplo, con los versículos de Lucas. Estos de aquí hablan de David, de Moisés y de Abraham. Mire, habla de David, Moisés y Abraham. Y él dice, mire lo que dice él, en la Biblia admiramos a David, admiramos a Abraham, admiramos a Moisés. Y ellos tuvieron más de una esposa. Si ellos vinieran a la actualidad, no pudieran predicar en las iglesias, porque tendrían más de una esposa. Pero como Dios aquí los aprueba, entonces está aprobado. Y yo por eso tengo 2 esposas. Los mormones, claro, los mormones hacen eso. Ahora está como medio tapadito, pero... Entonces, mire qué interesante. Este ejemplo, claro, de cómo la verdad universal de Dios se diluye en la verdad individual. Esa es mi verdad. Mire, pastor, esa es mi verdad individual y yo la creo. Ya no es la verdad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener aquí en cuenta? Nosotros hemos predicado de Abraham, hemos predicado de David, hemos predicado de Moisés, sí. Aquellas cosas que Dios hizo en ellos, que han quedado para nosotros como ejemplo. Pero también hemos predicado el pecado de David, el pecado de Moisés y el pecado de Abraham. Y sus consecuencias. Por eso usted tiene que decir, ¿cuál es el ejemplo universal máximo, el único ejemplo a seguir en su totalidad, de pies a cabeza? Es Jesucristo. Es Jesucristo, correcto. En su moralidad, en todo lo que es Él. ¿De acuerdo? Vamos a leer aquí de 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 2 al 7. Yo me voy a leer en Reina Valera. Y ayúdenme buscando, por favor. Yo lo tengo en NTV. ¿Vienes en otra? Ya, dale. Sí. Espero. Sí. No, dale. La palabra de Dios dice: por esta razón un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente, tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Mire cómo nos pone la palabra de Dios la claridad de un líder espiritual, ¿no es cierto? Dice, pero es necesario que el obispo, que el líder, que el pastor sea irreprensible, o sea, que no tengan quien le señale, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pero el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, un recién iniciado, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto dice la Biblia, la verdad de la Biblia. Y este señor, que es verdad, no importa un pepino lo que diga Dios, lo que diga la palabra de Dios. Y él hace esto. Exacto. El mensaje correcto. El mensaje. Con la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, si usted no lee Biblia, si usted no tiene discernimiento, usted va a decir, se ha de ser. Si tanto lo siguen. Si tanto lo siguen. Ellos tienen razón. Claro. Exacto. Este es el posmodernismo. Porque es una cultura que todos aceptamos. ¿Sí ve?
porque no hay discernimiento, porque hay verdades individuales, porque se niegan las metanarrativas, porque hay una relativización de la moral. Y eso no podemos entenderlo así. No, no es así. ¿Por qué? Porque el día que usted muera, usted tiene que presentarse sí o sí delante de Dios, delante del Señor Jesucristo. Y espero que el Señor Jesucristo le diga, sí, a usted sí la conozco, o sí lo conozco. Y no le diga, yo nunca le conocí. Qué terrible momento. Qué terrible momento que diga, Señor, yo no lo conozco. Yo puedo ir a la iglesia, aquí en esa vida yo no lo conozco. Tal vez al pastor le conozco, pero a usted no le conozco. O tal vez ni al pastor. Por lo que hablamos. De lo que hablamos. Ah, no, es una iglesia. Mire, esa es una iglesia que aparenta ser cristiana, pero no es cristiana porque se sale de las escrituras, no le interesa la palabra de Dios. Hacen sus propias verdades, ¿no? Niegan la palabra de Dios, ellos inventan sus propias doctrinas, todo. Ellos inventan que le voy a vender la piedra del Jordán, la madera de la cruz de Cristo, bueno, sí. La galería. Sí. No. O sea, es una iglesia, no es iglesia, ¿no? Es una mentira, es una farsa. Entonces, estos versículos que están acá son versículos que habla la Biblia acerca de Moisés, de Abraham, de David, poniéndolos como, bueno, como ejemplos de cierta manera, pero, claro, entonces se toman de eso para hacer el pecado que ellos quieren justificar. ¿Verdad o relativo? No de la verdad en Cristo, no de la verdad de la palabra de Dios. Porque si usted puede coger, muy bien, un solo versículo lo puede cambiar todo. Usted tiene que conocer toda la Biblia, porque con un versículo usted lo puede manejar todo. ¿Sí ve? Un solo versículo usted lo puede acomodar, son aquellas que se pueden filtrar, las doctrinas que se filtran, y eso no está bien. Y aquí hay otro ejemplo de este pastor, se llama Phil Phaneuf. Phil Phaneuf. Este no está en Facebook, usted tiene que googlearlo en Google y le va a salir con foto. La foto de él cuando era hombre y la foto de él cuando era mujer, cuando es mujer. Porque él se hizo trans. Miren, el pastor Phil Phaneuf de una iglesia metodista ¿de dónde? De Nueva York, no estamos hablando de África, del tercer mundo, ¿no? Anunció desde el púlpito que se cambiaría de sexo, afirmando que casi nada más había que cambiar cuando él regresaría. O sea, se iba a cambiar de sexo, dijo, no va a cambiar mucho. ¿Sí ve? Qué interesante esto. Se cambió de sexo, adoptó el nombre de Fiona Phaneuf y continuó como pastor dentro de la iglesia metodista de Nueva York. Y dijo, doy gracias a Dios por la transformación creativa de Dios, que es su amor. Sí, lo justifica. Claro. Anota mi nombre y googlealo y lo va a ver. Sí. La respuesta bíblica. La escritura es clara. Vamos a leer Apocalipsis 3:9 y Deuteronomio 22:5. 3:9. ¿Lo leo? Sí. La palabra de Dios dice, mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Muy bien. Miren lo que dice Apocalipsis, el apóstol Juan dice, estos que dicen, digamos, parafraseando, ser de la iglesia, pero es una iglesia de Satanás. Está hablando que es un lugar que la sinagoga significa asamblea, la asamblea en donde se reunían los judíos para alabar a Dios, para dar la gloria a Dios. Y dice, esta iglesia no es de Dios, esta iglesia es de Satanás. Porque aquí hay mentira, porque aquí no está la gente que yo digo que debería estar o que yo quiero que esté. Entonces Dios reclama, no a la gente de afuera, Dios está reclamando a la gente de adentro, La sinagoga es como si la iglesia de Satanás, porque iglesia también significa asamblea, ¿no? Y vamos a leer Deuteronomio 22, versículos. Acá lo tengo, Lida. A ver. La palabra de Dios dice, una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. Cualquiera que hace algo así
es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Muy bien, en cuanto a este versículo, habla de qué? De ser como una mujer un hombre y de ser como un hombre una mujer, ¿no? Se refiere a eso, a la vestidura no física, sino a la vestidura de las características de un hombre o de una mujer. A eso se refiere, porque eso hay que leerlo bien en este versículo. Claro, porque no había jeans, no había en esa época, ¿no? Entonces, mire qué interesante, y esto es lo que ya está pasando. Son solamente dos pequeños ejemplos, dos de los miles de ejemplos como este, como otro tipo de ejemplos, otro tipo de doctrinas, otro tipo de enseñanzas, que se fueron filtrando dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros reaccionemos, que nosotros tengamos discernimiento. Yo creo que esta es la palabra que más la voy a usar yo. Tengamos discernimiento. No hay Hay que discernimiento. hablar bastante de Sí. lo que es el discernimiento, ¿no? Sí. De esa capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Claro. Entre lo que yo creo y Lo que Dios es. Entre lo Sí, que claro. está relacionado con Sí, el sí. amor de Dios, entre lo auténtico, Ajá. o sea, no el criterio humano, sino el criterio divino. Creo que el discernimiento tenemos que ir a eso, al hueso del discernimiento, que no es el criterio humano, sino el criterio de Dios. Y Dios no es igual a nosotros. Porque el humanismo ha puesto, Sí. ha equiparado. Por lo menos de la misma altura, sino más de abajo, ¿no? Del hombre. Claro. Se quiso tirar el argumento, o sea, la realidad de la soberanía. El concepto de soberanía divina, Correcto. apuleado, maltratado, Correcto. pisoteado, relativizado en este siglo XXI. Mire, Silvia dice algo. Yo le quiero pedir algo, que haga en sus oraciones personales. Haga algo en sus oraciones personales, en sus oraciones diarias. Mire, si usted le pide a Dios que le dé discernimiento, Dios le va a dar. Sí. Créanme. ¿Por qué? Porque es una oración que le está diciendo, Señor, yo quiero conocer la verdad. No quiero engañarme ni por mi propio corazón, que es perverso y engañoso, ni por la sociedad postmoderna. Y créame, así, con la mano en la Biblia, el Señor le va a poner prédicas de la iglesia, le va a poner versículos aquí en la palabra de Dios, le va a poner, si usted sigue alguna página cristiana, le va a poner para que usted vea qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Le va a poner y usted se va a dar cuenta y le va a poder distinguir. Lo que antes no distinguía, lo va a poder distinguir. Porque discernimiento es saber distinguir lo bueno de lo malo, la verdad de la mentira. Y eso es lo importante. Pídale al Señor. Señor, dame discernimiento. Tanto mire, y discernimiento no solamente en lo que se refiere exclusivamente a una doctrina de la iglesia, sino que a la vida suya personal dirigida por la palabra de Dios. Porque usted puede estar pensando algo personal suyo, no, esto está así, y el Señor le va a mostrar en la vida personal suya. La palabra de Dios, el discernimiento es personal. Es lo que yo te digo. Claro, exacto, eso es lo que Dios quiere. Entonces, vamos a ver, miren, vamos a ir concluyendo, ¿de acuerdo? Vamos a ir concluyendo. ¿Qué nos dice a nosotros el Señor? Que seamos piedras, litos, recuerde, litos, ¿no? Piedras vivas sobre fundamento firme. Entonces, mire, esta roca inmensa que está aquí representa Cristo. Esta roca, bueno, tal vez los que están en la transmisión no lo ven. Y esta iglesia, somos nosotros una piedrita, un ladrillito, cada uno de nosotros construyendo esta iglesia. Pero ¿en dónde estamos asentados? En la roca que es Cristo, ¿es cierto? Entonces, nosotros no somos piedras muertas, sino piedras vivas sobre un fundamento firme. Entonces, frente a la Babilonia postmoderna del siglo XXI, ¿qué es la Babilonia postmoderna? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es la Babilonia postmoderna? ¿La cultura? Informática. La digital. La cultura digital, ¿no? Y todo lo que se está diciendo, ¿no es cierto? El pensamiento postmoderno, el pensamiento de ahora, el pensamiento de la cultura, de la sociedad, de la política, recuerda eso. Y está mucho en las redes sociales.
Desde la Babilonia posmoderna del siglo XXI, la iglesia está llamada a ser edificada como casa espiritual sobre la roca inamovible de la palabra de Dios. Aquí está. Jesucristo y la palabra de Dios, roca inamovible. La verdad relativa, la pérdida de discernimiento y el pluralismo religioso son amenazas reales que ya han derrumbado iglesias históricas, como la acabamos de ver, la iglesia metodista, la iglesia luterana, la iglesia anglicana, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, aferrarse a la palabra. ¿Cuál es nuestra verdad? La Biblia. Lea Biblia. Tiene que leer Biblia. Tenemos un devocional, ¿no es cierto?, que lo mandé ayer, Sí. del mes de mayo. ¿Sirvió? Entonces usted lea eso. Lea. ¿Y sabe por qué hice ese nuevo devocional? Porque le estoy bajando la cantidad de capítulos para que no tenga tanto, porque dicen, ¡ay, ese montón que hay que leer! Bueno, ya, vamos a bajar. Sí, exacto. Léalo de ahí, pero léalo diariamente, porque usted va a ser guiado por la palabra de Dios, que es aferrarse a esa palabra, guíese por esa palabra, todo el tiempo sea su guía. Y si usted le pide a Dios que le dé discernimiento, se lo va a dar. Entonces, la escritura es absoluta e inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante? No tiene error. Nunca cambia. Entonces, esta palabra sirvió hace 100 años, que estábamos en otra época, hace 500 años, que estábamos en otra época, hace 1000 años, que estábamos en otra época, hace 2000 años, que estábamos en otra época. Sigue sirviendo la misma palabra de Dios. No cambia, sigue siendo la misma. El ser humano necesita esa palabra de guía, pero usted tiene que leerla, tiene que amar esa palabra, tiene que buscarla, tiene que decirle, Señor, dame sed de esa palabra de Dios, porque no la estoy leyendo. Entonces está haciendo usted su propia verdad. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. 1 de Pedro 1, capítulo 23 al 25. Dice así la palabra de Dios. Mire lo que dice. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mire qué hermoso. Siendo renacidos, vueltos a nacer, no de simiente corruptible, no de una semilla que se pudre, que se daña, sino, ¿dónde me quedé? De una que no se pudre, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba. Ustedes y yo nos morimos, se acabó. Toda gloria de hombre, este hombre famoso, esta mujer famosa, este cantante, este artista, este político, muere. Hasta ahí llegó todo. Oye, hace poco estaba viendo, perdón que hablé de esto. Hace poco aquí hizo mucha bulla una noticia de cuando muere el que creó que tiene inglesa, ¿verdad? ¿Sí o no? Que la herencia no le dejó como pensaban que le iban a dejar. ¿Así fue, no? No conocemos. ¿Tú sabes algo, Silvia? No sé nada de la herencia. No se la dejó a los hijos. No se la dejó a los hijos. Alejandro, ¿tú sabes algo? Y que no se la dejó a los hijos. Exacto. La dejó como a una obra social, ¿no? Como, Alejandro, le dejó como a una obra social. Exacto, ¿sí ve? Todos los hijos estaban esperando que le caiga toda esa plata, ¿no? Ahí les dejó unas cositas, creo que un carrito, algo así les fue dejando, no fue mucho. Pero ahí está, hasta ahí llegó la gloria de este hombre, ¿sí ve? Puede ser, pero ahí termina todo, con la muerte, por más rico, millonario o lo que sea. La gloria del hombre pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces tenemos que, si la palabra de Dios permanece para siempre, aferrémonos a la palabra, Dios no cambia. Es el ancla y la roca. El ancla, exacto, por eso está la imagen clarísima acá, ¿no?
La iglesia sobre la roca. La iglesia es la roca que es Cristo y su Y palabra. Cristo es la palabra, porque dice Juan Este es Logos. que la palabra se hizo hombre. Claro. O sea, es la palabra encarnada. Encarnada. Entonces, Es decir, esta es la roca, ahí asiéntese. Confía en la palabra de Dios. No importa lo que diga el posmodernismo, las verdades relativas, la moralidad relativa. La palabra de Dios es nuestra roca. Aferramos porque permanece para siempre. para siempre. Segundo punto importante, vivir en santidad. No guiarnos por emociones ni por filosofías de un sistema corrupto. No nos guiemos por nuestras emociones ni por filosofías de un sistema corrupto de esta Babilonia posmoderna. Leamos por favor Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 13 al 16. La palabra de Dios dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, que los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Es desde el 13, del 13 al 16. Ah, no, leí desde el 15, desde el 13. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. 14. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, que es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Mire qué interesante. ¿Sabe cómo empieza este pasaje bíblico? Empieza diciendo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Sabe qué son los lomos? Los lomos son las caderas. Las caderas. Pero el lomo al entendimiento. Y los lomos del entendimiento es prepararse, ¿no es cierto? Para que nosotros, porque cuando usted se ceñía los lomos, cuando usted se apretaba aquí el cinturón, en esa época, era porque se iba a disponer a qué? A trabajar, a correr. Se preparaba, ¿no? Para la vida. Se preparaba, claro. Recuerden cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. En Egipto se tienen que ceñir los lomos. Dice, síguese los lomos porque tiene que salir. Rápido, es decir, estar listos. Cuando Dios dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice, oiga, prepárese la cabeza. Porque estos son los lomos. Prepárese la cabeza. Dispóngase a entender algo diferente. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque hay que ser sobrios, no dejarse guiar por emociones. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios que está en Jesucristo se manifestará. Y cuando dice que manifestará, utiliza la palabra apocalipsis, se revelará. Apocalipsis, revelación. Es revelación. Entonces, cuando yo preparo mi entendimiento, cuando yo no estoy listo para recibir algo, se me revela el Señor. Estoy preparando mi entendimiento. ¿no? ¿Cómo estar atento? Estar atentos, ¿no? Algo decía, ¿cómo dice esa versión? Piensen con claridad y ejerciten el control propio. Piensen con claridad, prepárese, aliste su pensamiento. ¿No? Sí, eso es lo que nos está diciendo Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Porque la sociedad actual lo que hace es distraer mucho. Distrae, te entretiene y el cerebro se va por las ramas. Claro. ¿Cuántas veces uno agarra el celular para buscar algo y termina haciendo otra cosa y no se acuerda ni para qué lo había agarrado? Ajá. No hace, porque tiene ese don de que te ofrece distractores y entonces Exacto. Ahí es como que te dice concreto a lo que tenés. O sea, porque el cerebro humano en esta era está muy disperso en muchas cosas, hay mucha oferta. Muy bien, y si yo me preparo los ramos del entendimiento, me desvía. Me desvía, pero con toda facilidad, porque hay mil cosas entretenidas que me van a arrastrar. Es una época Mucha mentira. Y, obvio. Es como una realidad virtual paralela al mundo verdadero. Sí, Vivimos como en dos mundos al mismo tiempo. Sí. Y finalmente, ser piedras vivas. Recuerda la palabra piedras, era litos, ¿no? Litos. Nosotros somos litos, no somos Petra. No somos Petra, somos litos, ¿no es cierto? Petra es lo que tiene atrás un Está acá. Entonces, cada creyente edifica la iglesia con discernimiento y doctrina sana. Que es lo primero, el aferrarse a la palabra. Exactamente. Leamos primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. La palabra de Dios dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual.
Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Muy bien, qué lindo, ¿no es cierto? Nosotros somos piedras vivas. Nosotros somos piedras vivas que edificamos esta casa espiritual. Nosotros tenemos que tener discernimiento, amar su palabra, ¿no es cierto? Buscar la santidad, saber que hay una sola verdad, honrar a Dios, reconocerle a Dios como es. Tenemos que luchar por eso. Hoy tenemos una Babilonia espiritual inmensa, inmensa, el mundo globalizado que nos está llevando y nos está diciendo verdades individuales lejana a la palabra de Dios. Tenemos que ser una iglesia diferente. Tenemos que ser una iglesia totalmente distinta. Yo creo que nuestra iglesia también ha cometido muchos errores. Hemos cometido muchos errores. Falta de discernimiento, doctrinas erradas. Y tenemos que irlas corrigiendo. Tradiciones de hombres. Tradiciones de hombres, muy bien. Mire, como ustedes saben, esta fue la temática del Congreso Mundial. Y le digo, hay mucha gente que quedó impactada, pero hay gente que no quiere aprender. Créanme que hay gente que no quiere aprender, quiere lo que dice Silvia, las tradiciones de hombres. Ya pasaba, Jesús le decía a los fariseos, y generalmente son las autoridades, o sea, eran ellos los que estaban aferrados y enseñaban eso y no querían. Se repite. Y fueron los que negaron cuando lo tuvieron adelante a Jesús. Ni siquiera fueron los romanos, fueron ellos. Fueron ellos. ¿Qué nos vamos a extrañar? La historia se repite. Se repite. ¿Qué es lo que fue, qué es lo que es, lo que ya fue, lo que será? Ajá. O sea, es nada nuevo bajo el sol. Entonces, ¿qué tenemos que orar ahorita? Todo lo que hemos dicho lo vamos a hacer. Hay una canción, Alejandra, ahí. ¿Cómo vamos a hacer? Ahí donde está usted, se pone de pie, escucha la canción y ora conforme a lo que hoy hemos hablado. Pide discernimiento, busca de la verdad, amar su palabra, respetar a Dios, evitar estas verdades individuales, esta moral relativa, estas verdades relativas, este lenguaje ambiguo que necesitamos nosotros cambiar. Así que cierra su boca y dígale, Señor, ¿cómo no darte las gracias, Señor, porque siempre estaremos a tiempo cuando buscamos la verdad? Y queremos, dígale, que la palabra de Dios sea el centro, que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Así es, Señor. Así es, Señor. Tú eres el centro. Así es, Señor. Muestra a ti y lo que está fuera del lugar, ponlo donde debe estar, y lo que está fuera del lugar, ponlo donde debe estar. Si Cristo es el centro, pon todo donde debe estar. Cristo en el centro, todo se alaba a ti. Cristo en el centro, todo se alaba a ti, y lo que está fuera del lugar, ponlo donde debe estar, y lo que está fuera del lugar, ponlo donde debe estar, lo que está fuera del lugar, ponlo donde debe estar, que está
fuera del lugar. Ponlo donde debe estar. Organiza mi ser y calma mis mares. Tu presencia organiza mi ser y calma mis mares. Organiza mi ser y calma mis mares. Y calma mis mares. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Todo está lento a ti. Sí, Señor, cuando tú estás en el centro de nuestras vidas, Señor, todo está bien alrededor nuestro. Y cuando tú estás en el centro, Señor, todo lo que está dentro de nosotros también se organiza, Señor. Cuando tú eres el centro, cuando tu palabra es el centro de nuestra vida, todo se va organizando, primeramente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, aún en nuestro cuerpo, Señor, tomando tranquilidad, porque cuando tenemos tranquilidad y paz, aún nuestro cuerpo reacciona con sanidad, Señor. Por eso también alrededor nuestro las cosas se van acomodando cuando tú eres el centro de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo, por llevarnos, Señor, a tener ese celo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir buscando la verdad. Dígale al Señor, necesito discernimiento, Señor. Necesito amar tu palabra. Ahora reconozco que tu palabra permanece para siempre. Los seres humanos, Señor, vivimos, morimos, podamos ser conocidos o desconocidos, o cualquier gloria que haya tenido el ser humano queda en la nada, Señor. Pero tu palabra permanece para siempre, Señor. Por eso, esta serie de mensajes, Señor, que has puesto en el corazón de esta iglesia, permítenos, Señor, buscarlos con hambre, Señor, con sed, porque necesitamos una iglesia construida por piedras vivas, Señor, construyendo la casa espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, te hemos orado. Amén. Muy bien. Muy bien, muy bien.